Capítulo 4. Procesos de software y métricas de proyectos. Presentado por Angie y Caterine Porras Giraldo y Jesús Andrés Alfonso Giraldo. La utilización de las métricas para un proyecto, se utilizan para minimizar la planificación de desarrollo haciendo los ajustes necesarios que eviten retrasos y reduzcan problemas y riesgos potenciales. Las métricas para el proyecto se utilizan para evaluar la calidad de los productos en el momento actual y cuando sea necesario, modificando el enfoque técnico que mejore la calidad. Medidas métricas e indicadores. Un ingeniero del software recopila medidas y desarrolla métricas para obtener indicadores. Un indicador es una combinación de métricas que proporcionan una visión profunda del proceso del software. Existen dos tipos de indicadores. Indicadores de proceso. Es el que permite a una organización de ingeniería del software tener una visión profunda de la eficacia de un proceso ya existente. Indicadores de proyecto. Permiten al gestor de proyectos de software evaluar el estado del proyecto en curso, seguir la pista de los riesgos potenciales, detectar las áreas de problemas antes de que se conviertan en críticas, ajustar el flujo y las tareas del trabajo y por último evaluar la habilidad del equipo del proyecto. Métricas del proceso y mejoras en el proceso del software. La única forma racional de mejorar cualquier proceso es medir atributos del proceso, desarrollar un juego de métricas significativas según estos atributos y entonces utilizar las métricas para proporcionar indicadores que conducirán a una estrategia de mejora. Pueden haber procesos públicos y privados. Privados pueden servir como referencia importante para mejorar el trabajo individual del ingeniero del software. Público generalmente asimilan información que originalmente fue privada de particulares y equipos. Etiquetas de métricas. Utilizar el sentido común y una sensibilidad organizativa al interpretar datos de métricas. Proporcionar una retroalimentación regular para particulares y equipos que hayan trabajado en la recopilación de medidas y métricas. No utilizar métricas para evaluar a particulares. Trabajar con profesionales y equipos para establecer objetivos claros y métricas que se vayan a utilizar para alcanzarlos. Mediciones del software. Existen dos tipos de medidas: medidas directas y medidas indirectas. Medidas directas. Entre las medidas directas del proceso y la ingeniería del software se incluyen el costo y el esfuerzo aplicado. Entre las medidas directas del producto se incluyen las líneas de códigos producidas, velocidad de ejecución, tamaño de memoria y los defectos informados durante un periodo de tiempo establecido. Medidas indirectas. Entre las medidas indirectas se incluyen la funcionalidad, la calidad, la complejidad, la eficiencia, la fiabilidad, la facilidad de mantenimiento y muchas otras capacidades. Métricas orientadas al tamaño. Si una organización de software mantiene registros sencillos, se puede crear una tabla de datos orientados al tamaño, como la que muestra la figura 4.4. La tabla lista cada proyecto de desarrollo de software de los últimos años y las medidas correspondientes de cada proyecto. Refiriéndonos a la entrada de la tabla del proyecto alfa, se desarrollaron 12.100 líneas de código LDC con 24 personas mes y con un coste de 168.000. Debe tenerse en cuenta que el esfuerzo y el coste registrados en la tabla incluyen todas las actividades de ingeniería del software: análisis, diseño, codificación y prueba, y no solo la codificación. Otra información sobre el proyecto alfa indica que se desarrollaron 365 páginas de documentación, se registraron 134 errores antes de que el software se entregara y se encontraron 29 errores después de entregárselo al cliente dentro del primer año de utilización. También sabemos que trabajaron 3 personas en el desarrollo del proyecto alfa. Métricas orientadas a la función. Número de entradas de usuario. Se cuenta cada entrada de usuario que proporciona diferentes datos orientados a la aplicación. Las entradas se deberían diferenciar de las peticiones, las cuales se cuentan de forma separada. Número de salidas de usuario.
Se cuenta cada salida que proporciona al usuario información orientada a la aplicación. En este contexto la salida se refiere a informes, pantallas, mensajes de error, etc. Los elementos de datos particulares dentro de un informe no se cuentan de forma separada. Número de peticiones de usuario. Una petición se define como una entrada interactiva que produce la generación de alguna respuesta del software inmediata en forma de salida interactiva. Se cuenta cada petición por separado. Número de archivos. Se cuenta cada archivo maestro lógico, esto es, un grupo lógico de datos que puede ser una parte de una gran base de datos o un archivo independiente. Número de interfaces externas. Se cuentan todas las interfaces legibles por la máquina, por ejemplo, archivos de datos de cinta o disco que se utilizan para transmitir información a otro sistema. Para calcular puntos de función PF, se utiliza la relación siguiente. PF igual cuenta total x 0,65 más 0, all x6 phi. En donde cuenta total es la suma de todas las entradas PF obtenidas de la figura 4, 5. Phi igual 1 a 14 son valores de ajuste de la complejidad. En esta imagen podemos observar los diferentes lenguajes de programación que interactúan con las métricas LDC y PF y a su vez logramos detectar la cantidad de líneas de código que se requieren para construir un punto de función en varios lenguajes de programación. Métricas para la calidad del software. Todo ingeniero del software debe lograr alcanzar en tiempo real un software de alta calidad. Para lograr este objetivo, los ingenieros del software deben aplicar métodos efectivos junto con herramientas modernas dentro del contexto de un proceso maduro de desarrollo de software. La calidad de un sistema, aplicación o producto es tan bueno como los requisitos que describen el problema, el diseño que modela la solución, el código que conduce a un programa ejecutable, y las pruebas que ejercitan el software para detectar errores. Un buen ingeniero del software utiliza mediciones que evalúan la calidad del análisis y los modelos de diseño, el código fuente, y los casos de prueba que se han creado al aplicar la ingeniería del software. Para lograr esta evaluación de la calidad en tiempo real, el ingeniero debe utilizar medidas técnicas. Factores que afectan a la calidad. 1. Operación del producto utilizándolo, 2. Revisión del producto cambiándolo, y 3. Transición del producto modificándolo para que funcione en un entorno diferente. Integración de las métricas dentro del proceso de ingeniería del software. La gestión de alto nivel puede establecer objetivos significativos de mejora del proceso de ingeniería del software solicitando y evaluando las medidas de productividad y de calidad. Estableciendo una línea base de métricas se pueden obtener beneficios a nivel de proceso, proyecto y producto técnico. Sin embargo, la información reunida no necesita ser fundamentalmente diferente. Las mismas métricas pueden servir varias veces. Las líneas base de métricas constan de datos recogidos de proyectos de software desarrollados anteriormente y pueden ser tan simples como la tabla mostrada en la figura 4.4 o tan complejas como una gran base de datos que contenga docenas de medidas de proyectos y las métricas derivadas de ellos. El desarrollo de la métrica y de la OM. OM objetivo, pregunta, métrica. El método de desarrollo de métrica más ampliamente aplicado y mejor conocido y que ha sido desarrollado por Víctor Basili y sus colaboradores de la Universidad de Maryland. Basili establecía que para que una organización tuviera un programa de medida exacto era necesario que tuviera constancia de 3 componentes. 1. Un proceso donde pudieran articularse metas u objetivos para sus proyectos. 2. Un proceso donde estas metas pudieran ser traducidas a los datos del proyecto que exactamente reflejasen dichas metas u objetivos en términos de software. 3. Un proceso que interpretara los datos del proyecto con el fin de entender los objetivos. Un ejemplo de un objetivo típico que la importancia de OM proviene no solamente del hecho de que es uno de los primeros intentos de desarrollar un conjunto de medidas adecuado que pueda ser aplicado al software, sino también al hecho de que está relacionado con el paradigma de mejora de procesos que ha sido discutido previamente.
Basile ha desarrollado un paradigma de mejora de calidad dentro del cual el método OM puede encajarse perfectamente. El paradigma comprende 3 etapas. Un proceso de llevar a cabo una auditoría de un proyecto y su entorno estableciendo metas u objetivos de calidad para el proyecto y seleccionando herramientas adecuadas y métodos y tecnologías de gestión para que dichos objetivos de calidad tengan una oportunidad de cumplirse. Un proceso de ejecutar un proyecto y chequear los datos relacionados con esas metas u objetivos de calidad. Este proceso es llevado a cabo en conjunción con otro proceso paralelo de actuación sobre los propios datos cuando se vea que el proyecto corre peligro de no cumplir con los objetivos de calidad. Un proceso para el análisis de los datos del segundo paso, con el fin de poder hacer sugerencias para una mayor mejora. Este proceso implicaría el analizar los problemas ya en la etapa de recolección de datos, problemas en la implementación de las directivas de calidad y problemas en la interpretación de los datos. Métrica para organizaciones pequeñas. Es razonable sugerir que organizaciones de software de todos los tamaños midan y después utilicen las métricas resultantes para ayudar a mejorar sus procesos de software local y la calidad y oportunidad de los productos que realizan. Estas métricas pueden ser evaluadas en el contexto de los datos de calidad, E-cambio y D-cambio. Los porcentajes proporcionan un análisis interno para buscar el lugar donde los procesos de petición de cambio se ralentizan y pueden conducir a unos pasos de mejoras de proceso para reducir TECO. W cambio y barra o E-cambio. La eficiencia de eliminación de defectos ED puede ser calculada de la siguiente manera. ED igual E-cambio más D-cambio. Establecimiento de un programa de métricas de software. Un instituto de ingeniería del software desarrolló una guía extensa para lograr medir el software dirigido hacia objetos, el cual sugiere los siguientes pasos para trabajar. 1. Identificar los objetivos del negocio. 2. Identificar lo que se desea saber o aprender. 3. Identificar los subobjetivos. 4. Identificar las entidades y atributos relativos a esos 5. Formalizar los objetivos de la medición. Subobjetivos. 6. Identificar preguntas que puedan cuantificarse y los indicadores relacionados que se van a usar para ayudar a conseguir los objetivos de medición. 7. Identificar los elementos de datos que se van a recoger para construir los indicadores que ayuden a responder a las preguntas planteadas. 8. Definir las medidas a usar y hacer que estas definiciones sean operativas. 9. Identificar las acciones que serán tomadas para mejorar las medidas indicadas. 10. Preparar un plan para implementar estas medidas. Conclusión. Las medidas de los atributos específicos del proceso, del proyecto y del producto se utilizan para calcular las métricas del software. Estas métricas se pueden analizar para proporcionar indicadores que guían acciones de gestión y técnicas. Las métricas del proceso permiten que una organización tome una visión estratégica. Proporcionan. Las métricas de la calidad del software, como métricas de productividad, se centran en el proceso, en el proyecto y en el producto. Desarrollando y analizando una línea base de métricas de calidad, una organización puede actuar con objeto de corregir esas áreas de proceso del software que son la causa de los defectos del software. Los ingenieros del software y sus gestores pueden obtener una visión más profunda del trabajo que realizan y del producto que elaboran creando una línea base de métricas. Gracias por su atención.